Dios le bendiga, amada iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Qué alegría, qué bendición estar una vez más frente a ustedes. Yo siempre teniendo problemas con el púlpito, ¿no? Así que me debo poner un costadito siempre. Esa es la bendición de las pequeñas, pero solo en tamaño, amados hermanos. Qué alegría que estar una vez más frente a ustedes, amados hermanos. Dios me da este privilegio de poder verlos. Más de un año que no los veía, pero con muchos de ustedes tengo comunicación permanente, ¿verdad? De la cual nos animamos unos a los otros, nos contamos cosas, nos cuentan a veces novedades del país. Y gracias a Dios porque esa amistad yo veo que el momento que he regresado con muchos jóvenes es como si no hubiera pasado el tiempo. Y eso es hermoso. Aún he podido conocer a personas por teléfono solamente y que en esta oportunidad he podido conocerlos y siento que es una bendición de Dios para mi vida. Así que Dios sabe los planes, Dios tiene los tiempos de Él son perfectos, amados hermanos, y agradezco a Dios por esta oportunidad. Como decía nuestro pastor, yo digo siempre nuestro pastor, y aún cuando Dios me da la oportunidad de estar en otras partes compartiendo la palabra, siempre digo, ¿no? Mi pastor allá en Perú decía, mi pastora me recuerdo que una vez, y es por el cariño que les tengo, por tanto aprendido, amados hermanos, y Dios pone personas para cambiar a veces situaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Como consejos que llegan, que no los esperamos, amén. Y quiero comenzar, amados hermanos, ya con algo que yo pensaba y meditaba siempre desde pequeña. Yo escuché algo que quiero compartirles y quizás por ahí lo han escuchado ustedes, una historia de dos niños. Dice que habían dos pequeños que habían ido de visitas a la casa de la abuela. Entonces estos niños, hermano, niña y niño, pongámosle Juancito y Anita, ¿ok? Entonces dice que llegaron a la casa de la abuela. Y de pronto, uno de ellos, Juancito, estaba con la resortera viendo a ver qué podía. Ahí en esa granja había animalitos. Y de pronto, sin querer queriendo, mató al pato de la abuela. Sin querer queriendo. En ese momento, él arrastró, porque era un pequeño, el cadáver por toda la granja y lo escondió. Y entonces se fue a la casa. De pronto, estando en la casa ya, Anita y Juancito ahí en la casa, la abuela le dice, ¿no? Juancito, ayúdame por favor a servir estos alimentos, ¿no? Y Juancito hacía las cosas, estaba temeroso. De pronto terminan y le dice, Juancito, ayúdame a lavar estos platos, ¿no? Y Juancito temeroso hacía las cosas. Y de pronto la abuela mira a Anita y le dice, Anita, ponte a barrer toda la cocina. Y entonces Anita se acercó a Juancito y le dijo, quiero que barras la cocina. Entonces Juancito le dijo, no, pero yo ya hice mis deberes, ahora haz los tuyos. Y en eso Anita le susurró al oído, acuérdate del pato. Entonces Juan en ese momento pensó y dijo, me ha visto. Se fue y empezó a barrer, hacía sus deberes y el de su hermana. Más adelante, la abuela ya estando en el patio empiezan a barrer y le dice, Anita, tráeme las bolsas que están allá al otro lado, por favor, para recoger todo. Y Anita va de nuevo a Juan y le dice, anda a traer las bolsas. Y él dice, pero no, acuérdate del pato. Y así, amados hermanos, esta Anita se aprovechó pues por unos días de nuestro amigo Juanito, que cumplía las tareas de su hermana. Hasta que un día, ya cansado él de tantas tareas juntas que hacía él y las hacía de su hermana, y dijo, no más. Así que voy a ir, prefiero que me castiguen a seguir estando como el esclavo de mi hermana. Así que en un día, cuando la abuela empezó a decirle algo a Anita, y Anita fue corriendo a querer chantajear, y le dijo, acuérdate del pato, él dijo, no más. Se fue a la abuelita y le dijo, lo siento, abuelita, he matado a tu pato. Y se puso a llorar. La abuela lo miró y le dije, ¿hasta cuándo no me ibas a decir que has matado al pato? Yo lo vi todo.
Yo vi cómo lo mataste, yo vi cómo jalaste el cuerpo y yo sé hasta dónde está. Entonces, amados hermanos, esta pequeña historia a mí de pequeña me hacía pensar esto, ¿no? A veces el enemigo, por las cosas que hacemos realmente, a veces que no pensamos y tomamos decisiones, el enemigo siempre nos susurra al oído muchas cosas. Nos dice, cuando nosotros queremos hacer algo o acercarnos a Dios, a veces Él susurra y nos pone calificativos, o nos dice o nos hace recordar qué cosa hemos estado haciendo y aún nos dice, nunca vas a salir de esto. En vano te acercas a Dios y a veces nos ha dicho, en vano vas a la iglesia, tu vida no va a cambiar. Tú no vas a poder hacer eso, en vano trabajas, nunca vas a poder comprar esto, nunca vas a poder estudiar esto. Y nosotros, en vez de acercarnos a Dios y decir todo lo que necesitamos, todo lo que estamos pensando, nuestras tristezas, seguimos haciendo caso y arrastrándonos y obedeciendo al enemigo, amados hermanos. Algo que yo siempre he meditado en este tiempo es acerca de nuestros pensamientos. ¿Qué cosa pensamos? ¿Se dan cuenta que a veces somos lo que pensamos? Hay muchos pensamientos durante el día que llegan en nuestra mente, muchas cosas buenas, cosas malas. Nadie de aquí, creo, yo soy la primera en alzar la mano y decir, yo soy una persona que solo ando en el espíritu y paro pensando cosas buenas. Es imposible. A veces estoy viendo a alguien y empieza en mi mente ya pensando cosas que no son y después trato de callar esas voces a decir, shh, shh, Shirley, concéntrate por favor, ¿qué es eso? Y vuelvo a lo correcto. Pero es un proceso, somos lo que pensamos. Quiero llevarlos, amados hermanos, al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, gloria a Dios. Dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y suplicó con insistencia, mi hija está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Versículo 23 dice, y les suplicó con insistencia, mi hijita se está muriendo. Quiero hacer una pausa, amados hermanos. No es de Jairo quien voy a hablar esta mañana, pero no podía dejar pasar esto de un hombre que no era cualquier nombre. La palabra le da un título y dice Jairo, que era una persona importante, era un maestro en la sinagoga. No solamente se paraba frente a las personas y empezaba a explicar, sino que también tenía influencia por las cosas, quizás por el cargo que tenía. La Biblia le da un nombre, Jairo, y describe quién era este hombre. Pero este hombre, amados hermanos, estaba a los pies de Jesús diciendo, mi hijita se está muriendo. Yo me imagino esta escena, no soy madre, y acá la gran mayoría de ustedes que son padres, ¿cómo se sentirían si una de sus hijas o uno de sus hijos está muriendo? ¿Se imaginan y pueden ver la desesperación de ese hombre? De ir corriendo y no decir, yo soy el maestro de la sinagoga, yo soy esto, sino, salva a mi hija, ayúdame, necesito que me ayude, se trata de mi hija. Y a veces, muchas veces, amados hermanos, los títulos, podamos ser gerentes generales, pero a veces cuando hay problemas en casa, si no hay paz en casa, no importan esos títulos, no importa cómo nos presentemos, no importa, todos esos cargos son irrelevantes frente a una situación como esta. Y este hombre estando ahí, yo me imagino que él fue y dijo, Señor, y nuestro Dios, siento que siempre permite situaciones, amados hermanos, difíciles en nuestra vida para que nosotros nos olvidemos de los cargos. No importa lo que estudiamos, no importa cómo nos reconocen, no importa cómo nos dicen, solamente nos lleva a una temporada en momentos difíciles donde nosotros decimos, me olvido de todo. Señor, yo te necesito, ayúdame. Y quizás no estemos en este momento difícil como perdiendo una hija, pero cada uno de ustedes, amados hermanos, sabe qué situación está pasando.
¿Por qué temporada de su vida está pasando? ¿Qué es lo que anhela en su corazón? ¿Qué es lo que está orando a Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo a Dios? Y que yo siento, amados hermanos, por testimonio, que Dios permite los momentos difíciles para decir, te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Ya probé esto, tengo este dinero, tengo esto y lo otro, pero nada de eso puede saciar lo que yo siento. Y este hombre, en esa necesidad de ver a su hijo quizás agonizando en ese leto, en ese lugar, amados hermanos, en esa cama, se acerca con desesperación al maestro, ¿verdad? Que escuchaba que hacía milagros seguramente y dijo, tengo que ir, es la única esperanza que yo tengo, así que voy a ir. Y Jairo fue, dice la palabra, versículo 23, y le suplicó con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane. Gloria a Dios. Y aquí, amados hermanos, veo cómo Marcos está relatando esta historia. Lo he podido ver, está en los evangelios, en Mateo, Marcos, en Lucas. Y yo me doy cuenta que sucede lo mismo, tiene una conexión. Acá viene una historia de una mujer, amados hermanos, de la cual es mi punto del mensaje. Pero yo veo que hay una conexión entre estos dos milagros. Hay algo que sucede y estos discípulos relatan con mucha precisión, Marcos, que describe las acciones desde la acción de la mujer. Lucas, como médico, a veces describe muy desde su posición, ¿no? Él escribe distinto. Y leamos, dice en el versículo 24, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Gloria a Dios. Jesús estaba siguiendo a este hombre, ¿verdad? A Jairo, estaba siguiéndolo a su casa, estaba buscando, había escuchado ese clamor como padre y dijo, yo voy. Y siguió a Jairo. Y es importante porque el Señor Jesús ve esa desesperación siempre en nosotros, amados hermanos. Cuando nosotros a veces, y me ha pasado muchas veces, que cuando dices, ¿qué voy a hacer? Llegas a una situación y dices, ¿ahora qué hago? Ahora no me alcanza para esto, no puedo ni siquiera pagar este recibo, no encuentro trabajo por más que busco. Y tantas cosas, amados hermanos, nos acercamos a Dios en esa desesperación quizás. Y Dios es tan bueno. No sé cómo, pero nuestro Señor Jesús derrama su bondad sobre nuestras vidas. No sé cómo, y yo puedo dar testimonio que Dios nunca, por más que podría decir, tengo de sobra, y esto no lo podría decir, pero nunca nos ha faltado nada, amados hermanos. Y los que estamos aquí, que estamos y conocemos a Dios, siempre Dios ha suplido nuestras necesidades. Y cuando decimos, Señor, te necesito, nuestro Señor Jesús va con nosotros, viene hasta nosotros, pero siempre, amados hermanos, es nosotros tenemos que accionar como este hombre fue y buscó y accionó. Gloria a Dios. En el versículo 25, sigamos leyendo, dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, a veces buscamos en sitios que en vez de ayudarnos, nos empeoran? Esta mujer de la Biblia que nos relata dice la mujer con flujo de sangre, en otra versión dice la mujer enferma, amados hermanos. Y es curioso porque le identifican con una característica, enferma, no tiene nombre. Y es curioso cómo yo puedo encontrar que empezando esta historia, dice Jairo, ¿no es cierto?, líder de la sinagoga, con nombre completo. Y cuando yo busco, porque en ninguno de los evangelios está, y si por ahí lo sabe me lo dice, pero no dice el nombre de esta mujer. Habla, no identidad. Es una mujer
que sus circunstancias la han llevado a un título, la mujer enferma. ¿Cuántos a veces escuchamos que por nuestras circunstancias, que por las cosas que estamos pasando, no digo los demás, digo nosotros mismos nos quitamos el nombre y nos ponemos un sobrenombre? ¿Cuántos de nosotros? A veces decimos de nosotros, siempre por ahí nos dicen, anímate, habla bien, pero a veces nosotros mismos con nuestros pensamientos, amados hermanos, de la situación que estamos pasando, nos calificamos y nos ponemos sobrenombres y nos creemos lo que somos. Eres un mentiroso y soy un mentiroso, ¿no? Eres un adicto, soy un adicto. Eres un pervertido, soy un pervertido. Y nos ponemos esos títulos de enfermos. Y la gente, amados hermanos, en la historia, como relata los discípulos evangelios, encontramos lo mismo. La mujer con flujo de sangre. Una mujer que había estado, dice la palabra, 12 años en esta enfermedad. 12 años. 12 años de su vida, amados hermanos, ya obviamente pues hasta ella misma cómo se sentiría, digo yo, ¿verdad? Había perdido su nombre, había perdido quizás a la persona con quien estaba, porque como mujer cómo se sentía, amados hermanos. Yo imagino a esta mujer pues en ese momento que empezó a escuchar, ella empezó a oír que hay alguien que podía sanarla, pero aquí nos relata, en el 26 dice, alguien que había sufrido mucho a manos de varios médicos. ¿Qué es lo que ha probado, amados hermanos? Había probado muchas cosas. Dice, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. A veces probamos cosas y a veces no encontramos esa solución y en vez, amados hermanos, de sanarnos, empeoramos. Eso es lo que yo digo. ¿Dónde estamos buscando la solución? ¿En qué nos estamos aferrando en vez de ir a buscar a Dios? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando tenía 12, 13 años, me recuerdo, amados hermanos, siempre me gustó compartir la palabra, pero a los 12, 13 años, voy a serles sincera, no podía interpretar nada. Pero yo sabía que había un Dios que lo podía todo. Entonces yo me paraba frente a los niños y decía, Dios lo puede todo, Dios puede hacer, para Él no hay nada imposible y todo, y yo emocionada, 12 años, 13 años, y empecé a contar, me acuerdo de esta historia, y yo dije, no, y esta mujer empezó a había una mujer que sangraba, decía, por todos lados, yo quería llamar la atención de los niños para que se quedaran, y Dios la sanó, estaba dando yo mi mensaje a los 12 años, y me acuerdo que uno de los niños de 13 años, con una voz de niño, me dijo, pero no sangraba por todos lados. Y yo, no sangraba por todos lados. Ella tenía una infección, me dijo, me corrigió. Y yo dije, ¿qué? A los 13 años, ¿cómo sabe esto? Tenía una infección y ese sangrado no era visible. Ese sangrado era la infección y era lo que no se veía. Amados hermanos, ¿cuánto de nosotros sangramos por dentro? ¿Cuánto de nosotros, que a veces esta mujer sufría pero nadie veía, cuánto de nosotros tenemos esos sangrados por dentro y que nadie los ve? ¿Qué tenemos en nuestro corazón que sentimos hay una herida que cada día se está haciendo grande? Que cada día está como que sangrando y la gente nos ve y tú dices, buen día, Dios te bendiga, pero adentro hay algo. Adentro hay algo que como esta mujer se cubre. ¿Cuánto de nosotros, amados hermanos, tenemos vergüenzas? ¿Cuánto de nosotros quizás, yo digo, no, a veces no tenemos el dinero para pagar tales cosas, pero dentro estamos bien cuando te dicen, estoy bien, le está pasando algo, no contamos las cosas, pero sangramos y sangramos por dentro. Y pasan años y seguimos sangrando por dentro, amados hermanos. Esta mujer a simple vista, obviamente, pues no era una mujer que como yo en ese tiempo decía sangraba por todos lados, no era así. Ella tenía esa herida interior.
amados hermanos, y ese dolor dentro, esas cargas de haber probado tantas cosas, de haber buscado a los médicos, amados hermanos, pero no encontrando solución. Yo pensaba y digo algo, ¿no? Como todos de nosotros tenemos miles de pensamientos antes de tomar una decisión. Y esta mujer, la palabra dice, versículo 27, gloria a Dios, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás de la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Un pensamiento. Antes de ese pensamiento, yo me pregunto, ¿no habrán llegado otros pensamientos como, ¿me sanará? Ya he probado varias cosas, ya he perdido dinero, quizás decir podría, no está en la Biblia, amados hermanos, pero es un charlatán. Tantos pensamientos que como a todos nosotros nos llega antes de tomar una decisión. Pero la palabra dice aquí, pensó si logro tocar quisiera su manto, quedaré sana. De los miles de pensamientos que llegaron a la mente de esta mujer, tomó uno de ellos y dijo, pensó, voy y tocaré ese manto. ¿Qué estás pensando ahora? ¿Qué pensamientos hay en tu mente y que tú tienes que decir, no, lo elimino en el nombre de Jesús? Este pensamiento no, lo elimino en el nombre de Jesús. Me quedo con los pensamientos donde dice que yo soy hija de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que Dios me ha amado, dice, con un amor eterno. Esos son los pensamientos, amados hermanos, que debes retener. Es un milagro, amados hermanos, que ustedes estén aquí el día de hoy. Es un milagro que estemos respirando el día de hoy. Es un milagro lo que Dios hace en nuestras vidas. Y esos, amados hermanos, siempre digo esto, son los pensamientos los que pueden cambiar nuestra vida. Y en la vida de esta mujer lo cambió por definitivo. Un solo pensamiento. Ella oyó, la palabra dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta mujer oyó, pero también dice que la fe sin obras no vale. Esta mujer oyó la palabra de Dios, oyó de Jesús, sabía que había un Salvador, el Hijo de Dios, y dijo, voy a tomar de todos estos pensamientos y voy a creer que si yo voy y toco el manto voy a ser sana. Pensó, ahora la acción fue. Ella fue y tocó el manto de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. El 29 dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Versículo 31. ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Amados hermanos, en estos versículos no habla que Jesús vio a la mujer. Jesús sintió que salió algo de él, pero no, la Biblia no dice y Jesús vio. Jesús estaba yendo a sanar, a ver a la hija de Jairo. Pero en ese camino, cuando él sintió, y mis preguntas eran, ¿cómo Jesús no vio a la mujer? ¿No? Y después otra pregunta era, ¿cómo Jairo no echó a la mujer? Se trataba de su hija. Si estamos hablando por rangos, ¿no? Era, Señor, por favor, déjala, tienes que ir a salvar a mi hija, déjala. Tampoco hizo eso. Y lo otro que pensaba es, ¿por qué se sanó esta mujer?
¿Será por la fe? ¿Por qué se sanó esta mujer? Dice que al momento de tocar fue sanada de su aflicción. Y como comentaba en un momento, es nuestro pensamiento, amados hermanos. Ella desde que pensó, tuvo fe y obró, son cosas acompañadas, tuvo su milagro. Pero algo que yo meditaba y es tan hermoso en la Biblia, porque cuando uno medita y encuentra cosas, yo digo, Señor, ¿qué relación tienen estos milagros, estos acontecimientos? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo veía al Señor Jesús que se detuvo y dijo, ¡hey! Algo ha salido de mí. He sentido algo. Y los discípulos, que no dice quién es, pero quizás haya sido Pedro, pero Señor, por favor, hay tanta gente, ¿cómo es posible que estés preguntando quién ha sido? Yo me imagino que a Pedro lo decía porque vámonos, porque se está muriendo la hija, vámonos. Más que todo por eso era la acción de decir, Señor, acá estamos, si vas a ponerte a buscar quién ha sido, no la vamos a encontrar ahora. Pero el Señor empezó, dice, se detuvo y empezó a mirar, hasta que la mujer, que seguramente, porque dice, se acercó, ¿verdad? Temblando, amados hermanos. Ella temblaba al acercarse a Jesús. Y dice la palabra que es maravilloso. La 33. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Amados hermanos, cuando dice toda la verdad, la hija de Jairo se estaba muriendo. El Señor Jesús se detuvo un momento. Y cuando dice toda la verdad, nosotros que somos mujeres, resumimos las cosas. ¿O empezamos a contar de principio a fin todo lo que nos ha pasado? Bueno, Señor, hace 12 años y yo pasé esto, seguramente le empezó a contar y he visitado médicos, pero la Biblia dice, le confesó toda la verdad. Y entre ese tiempo que nuestro Señor Jesús se detuvo, una vida fue salva, pero la hija de Jairo había muerto. Ahora nosotros decimos, sí, pero la resucitó. Pero Jairo no sabía eso. En el momento que nuestro Señor Jesús dijo, espérense, algo salió de mí. Y se detuvo y empezó y tomó su tiempo hasta encontrar a la mujer se acercó y empezó a contarle toda la historia, Señor, y esto. La hija de Jairo, a donde Jesús se dirigía para sanarla, murió. Una mujer había sanado, amados hermanos, pero la hija de Jairo había muerto. ¿Ustedes se imaginan el corazón cuando llegan las noticias a decirle a Jairo, ¿ha muerto tu hija? Nosotros lo hemos leído y es hermoso tener la Biblia y decir, uy, colorín colorado, el cuento se ha acabado y resucitó y no nos preocupemos. Pero imagínense lo que pensaba Jairo en ese momento. Pero es hermoso, amados hermanos, ya sabiendo el final de la hija de Jairo, en el versículo 34, gloria a Dios, dice, hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a esta mujer. Y yo volví a meditar en este último versículo. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y yo decía, ¿qué? Volvamos al versículo 29. En el versículo 29 dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y entonces, ¿por qué en el versículo 34 nuestro Señor Jesús le dije, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, ¿no es cierto? Queda sana de tu aflicción. Si ya en el versículo 29 nos dice que ya era sana, ¿por qué nuestro Señor Jesús se detiene, le escucha toda la historia, ¿no es cierto? Y le dice, hija, tu fe te ha sanado, estás libre de tu aflicción. Se le tuvo para eso, decía yo, y la hija de Jairo. Amados hermanos, esta mujer, si bien su fe, su accionar, la decisión, lo audaz que fue, se acercó
y tocó ese manto y se sanó ella, dice la palabra, se sanó, pero ella dentro tenía ese título, amados hermanos, de la mujer enferma, de la mujer con flujo de sangre. Y nuestro Señor Jesús dijo, no. Ella tiene ese título en su mente, está sanada quizás de esa enfermedad, pero yo quiero sanar su corazón. Yo quiero sanar su corazón y quiero decirle quién es ella. Cuando el Señor Jesús le dice, hija, y yo buscaba en la Biblia esta palabra, hija, que para nosotros es maravilloso, es la adopción de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por su sangre maravillosa. No menciona el Señor Jesús esta palabra de nuevo. El Señor Jesús no vuelve a decir a nadie, hija. Amados hermanos, esta mujer que ya gran parte de su vida y años le decían, la mujer enferma, como a veces muchos de nosotros nos señalan y nos dicen, tal, ¿no? Como yo desde un momento, ¿no? El que está, el drogadicto, el alcohólico, el que no tiene trabajo, el adúltero, el esto, y nos califican, amados hermanos, y por más que a veces dejamos esas cosas, o nos sanamos en Dios, pero a veces quedan esos títulos en nosotros. Y nuestro Señor Jesús hace algo maravilloso, porque ya sanó de su aflicción, amados hermanos, pero dentro de ella todavía, ¿verdad?, tenía ese título. Y es hermoso porque nuestro Señor Jesús sana completamente, físicamente, espiritualmente, amados hermanos. Y es hermoso porque quizás hay momentos decían, pero la hija de Jairo. Y el Señor decía, esa hija de Jairo, pero acá hay una hija que no sabe que es mía. Esta mujer no sabe que es mi hija. Y cuando le dice eso, amados hermanos, el saber que somos hijos de Dios nos lleva a otro nivel. No dudemos de quién somos en Dios, amados hermanos. No somos lo que nosotros pensamos a veces. Somos lo que quien dice que Dios dice cosas hermosas de nosotros. Somos su real sacerdocio, dice la palabra, pueblo escogido. Así que, amados hermanos, es mantenerse en Dios, es confiar en Dios, es creer en sus propósitos, es creer en el plan de Dios para nuestra vida. Si tú estás aquí, no es por coincidencia, es porque Dios está pensando en ti. Es porque aún quizás no arrodillado, pero has pensado, Dios, cambia mi vida, ayúdame, Señor. Y Dios en su infinita misericordia, amados hermanos, nos trae a su casa. Y te recuerda una vez más eso, eres mi hija, eres mi hijo amado. Esta hermosa alabanza que escuchamos y entonamos todo. Ya no somos esclavos de lo que dice la gente, ya no somos esclavos de nuestros temores, de nuestros miedos, de las circunstancias, de la temporada que marcó nuestra vida. Amados hermanos, ya no lo somos. La persona que está aquí en algún momento no podía hablar. La persona que estoy aquí, yo misma, estaba en cama sin poder moverme, que en algún momento contaré ese testimonio, pero en algún momento uno de los médicos me decía, está bien difícil, tienes un problema vocal y está bien difícil que vuelvas a recuperar el timbre de voz que tenías. Por semanas y meses mi voz se bajó y es curioso porque hasta tenía que escribir algunas cosas. Que hoy en día algunos me dicen, hablas mucho, hablas mucho, escucha a veces por ahí. Y yo me emociono porque digo, cuando alguien me dijo, te vas a quedar sin voz, ahora me dicen, hablas mucho. Y eso para mí es como decir, Señor, solo tú sabes tus propósitos, solo tú sabes quién soy. Yo creí, aún cuando el médico decía cosas, aún estando en cama, aún no levantarme, yo decía, soy una hija de Dios. Y mi Padre va a dejar todo, va a detener todo por darme, por cumplir su plan y su propósito en mi vida. Y como este Señor que vemos aquí, ¿verdad? Nosotros podemos leer porque por ahí, si no hemos leído la Biblia, por ahí veo caritas nuevas, ¿verdad? La hija de Jairo, el Señor fue a su casa y la resucitó. Es un milagro maravilloso que es dentro del plan de nuestro Señor Jesús. Pero yo me detuve en este momento, amados hermanos,
van a pensar en esta mujer que no tenía nombre. En algún momento cuando estemos en la presencia de Dios y veamos a esta mujer y quizás te diga, yo soy la mujer de Marcos 5, y tú le vas a decir, la mujer con flujo de sangre. Y ella te va a decir, no, soy la única a quien Jesús llamó hija. Es maravilloso saber el amor de nuestro Dios. Y en esta mañana comparto con ustedes que somos hijos de Dios. Y no solo eso, imagínense ser el hijo del omnipotente, del todopoderoso, del creador de los cielos y de la tierra. ¿Hay algo imposible? Entonces, amados hermanos, confía en Dios, ora a Dios. ¿Has oído la palabra durante años? Quizás recientemente, ya oíste como esta mujer. Ahora acciona lo que has oído. Anda, busca. De todos los pensamientos que están en tu mente, escoge el correcto. Voy a ir, creo en Dios, algo va a hacer. Quizás no lo que yo quiera, pero Él algo va a hacer. Va a cambiar este destino. Quizás hace años mi familia, mis hermanos hacen esto, pero el Señor Jesús tiene cosas nuevas para mí. Cuando la genética de esta mujer tocó al Señor Jesús, tuvo una nueva naturaleza, amados hermanos. Y nuestro Señor Jesús, cuando conocemos y entregamos nuestra vida, Él nos da una nueva genética. Somos hijos suyos, lavados con su sangre. Tenemos, amados hermanos, herencia y podemos reclamar. Conocemos la palabra, reclamemos en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice esto. Señor, tú me prometiste eso. La palabra dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Amados hermanos, pongámonos en esa torrente de decir, Señor, aquí estoy. Reclamo tus promesas, busco tus promesas. Necesito de ti. Cuando yo estaba sin hablar, mi madre arrodillada en cama orando, yo le decía, no te preocupes, mamá, pase lo que pase, mi fe va a permanecer. Y mi mamá llorando, mi padre se acercaba. Pero, amados hermanos, no puedo ser mentirosa y decir, dudé de Dios en algún momento. Pero cuando yo en algún momento, y comparto esto con muchos jóvenes, dije, Señor, existes, ¿por qué permites tanto dolor? Si yo, digamos, no he hecho nada malo. Y gritando dije, existes en mi cama. Y sentí un fuego enorme que me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. En ese momento se cayeron mis lágrimas y dije, Señor, perdóname, porque eres bueno, porque eres grande, Señor, y yo he conocido. Ayúdame. Y amados hermanos, el Señor es tan bueno, porque aun cuando decían cosas, yo respondía todo los tratamientos que hacía. Y cuando he tenido algunas recaídas, amados hermanos, la fe no es la misma, porque cuando pasas tus circunstancias, cuando tú pasas y crees en Dios, tu fe se fortalece. Y cuando volví a escuchar al doctor y decía, quizás, yo decía, ok, punto aparte, sigo confiando en Dios, no cambia nada mis circunstancias. Y es hermoso, amados hermanos, confiar en Dios. Es hermoso, amados hermanos, acercarse a ese Padre que deja todo y te dice, tú eres mi hija. No eres ese título de enfermedad, no eres lo que estás pasando si has perdido personas, si estás pasando por momentos, si has sufrido. Dios lo ha visto todo y Dios está contigo, porque la palabra dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios conoce los deseos más grandes de nuestros corazones. Díceselo a Dios, confiésaselo a Dios. Yo deseo esto, yo no quiero esto, Señor, quisiera esto y el otro. Algo que yo aprendí es, pero que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Así que, amados hermanos, los animo siempre. No importa nuestros títulos, no importa lo conseguimos. A veces algunos dicen, pueden pensar, y mis amigos me dicen, estás allá, tienes una oportunidad. Gracias a Dios, pero no importa eso. Como decía el apóstol Pablo, lo tengo por basura todas las cosas si no tengo a Dios y no confío en Dios. Hoy en día puedo decir, creo en un Dios vivo, en un Dios fuerte, un Dios que levanta, que restaura, que si tú lo buscas te llena y te alcanza, y aún cuando tú le volteas la espada te dice, no te soltaré ni te dejaré nunca. Esa es la promesa de nuestro Dios, amados hermanos. Así que confiemos en nuestro Dios, aférrate a sus promesas. Cada uno de nosotros, así como yo tengo esta promesa, no te dejaré ni te desampararé. Todos tienen una promesa, una palabra que Dios habló en algún momento. Aférrate a eso. Señor, tú me diste esta promesa y voy a llegar en tu tiempo. Veré tu gracia y tu bondad cumplida en mi vida. Recordemos siempre eso, que las circunstancias o lo que nosotros hacemos, amados hermanos, o pasamos, nos van a alejar del amor de Dios. Nada ni nadie, dice la Biblia, nos separa del amor de Dios. Pero hermana, estoy en pecado. El Señor lo sabe y te ama. El Señor te espera. Hermana, pero no puedo dejar esto. Me han dicho que tengo que dejar las fiestas, los amigos. El Señor te ama y te conoce. Sabe tu nombre. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, dice la palabra, yo te conocí. Y así como el Señor nos conoce, amados hermanos, va a hacer lo imposible por cumplir sus planes, pero necesita nuestro permiso. Necesita que nosotros siempre le digamos, te necesito. Antes de empezar quizás a llorar, amados hermanos, por unas circunstancias, dobla tus rodillas y llora ahí al Padre, que Él se acerca. Que Él se acerca y te dice, no estás solo, aquí estoy, mi hijita, mi hijito, aquí estoy. Cuido de ti, cuido de tu familia. Amado Dios, te damos gracias, oh Dios maravilloso. Santo eres, oh Dios. Te alabamos y te adoramos. Dios de los cielos, de la tierra, creador de todo. Rey de reyes y Señor de señores eres tú. Y nos diste permiso, Señor, de llamarte Padre. Abba, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Mira nuestros corazones, oh Señor. Mira nuestras necesidades. Tú sabes quiénes somos. Tú conoces cada aflicción de mis hermanos. ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que aprieta sus corazones, oh Dios maravilloso? ¿Cuáles son sus deseos, sus anhelos, Señor? Y que las personas, Padre Santo, los han calificado, Señor, le han puesto otro nombre, aún las circunstancias, mi Dios amado. Haznos recordar, Señor, que somos hijos tuyos, hijas tuyas, amadas y compradas con lo más valioso, Señor, con tu sangre maravillosa. Papito, te podemos decir, oh Dios, gracias. Gracias, Señor, porque podemos decirte Padre. Ese nombre fue revelado por tu Hijo, Dios. Gracias, oh Señor. Espíritu Santo de Dios, llena nuestros corazones. Llena, Padre Santo, cada día más nuestro ser. Que podamos, Señor, entender y reconocer tu voz cuando nos hablas, oh Dios. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Esas heridas, esos sangrados, oh Señor, que nadie ve, pero el Señor Jesús lo vio. Tú ves todo, tú sientes todo, Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque nunca, Padre Santo, volteas tu rostro. Te acercas, nos miras y aún, Señor, nos buscas como a esta mujer. Gracias, Padre maravilloso. Te adoramos. Estamos aquí porque creemos en ti,
porque cambiaste nuestras vidas, Señor, porque cambiaste nuestras vidas. Haz una obra, Señor, que podamos, Señor, aún los que no te han conocido, Señor, que tengan una experiencia contigo, Dios. Que puedan ellos saber, que puedan ellos vivir, Señor, quién eres tú. Que puedan pensar, Señor, cómo piensas tú, Padre Santo. Somos quien tú dices que somos, oh Señor, tus amados. Te adoramos, oh Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, al único Rey de Reyes, al único que se merece toda gloria y toda honra. Levantamos nuestras manos para glorificar tu nombre, oh Dios. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo eres.